Paz amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Gracias le damos al Señor por este día más de vida, como siempre me encuentro con la compañía de mi esposa. Gracias, Jesús. Así que gracias le doy al Señor por eso, hermano. Saludamos a los hermanos que nos están viendo y a aquellos que nos van a ver a través de YouTube. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a su esposa, que estuvieron haciendo el programa la hora anterior, hermano. El Señor bendiga la vida de su siervo. Y bueno, amados, queremos recordarle los días de programa, que sean los lunes, son los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana está el pastor, y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Esos son los días de programa. Ustedes nos pueden ver a través de las dos páginas de Facebook, la última trompeta filial del Rey del Pino, o la página del pastor, que es Pastor Ramón Encina, y también nos pueden ver en conexión con la radio de la predicadora, a los cuales saludamos a los hermanos de la radio que nos permiten salir también por allí. Así que bueno, amados, también si usted quiere volver a escuchar las predicaciones, lo puede hacer en la página de YouTube de la iglesia, la última trompeta Pastor Ramón Encina. Usted entra y puede encontrar todas las predicaciones allí. Se puede suscribir. ¿Y cuál es el fin de que usted se suscriba? Que pueda compartir la palabra y que la palabra pueda correr y pueda alcanzar a los hermanos que no la pueden escuchar o que no tienen el conocimiento de esta gracia, hermano. También queremos invitarle a nuestras reuniones en los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. También tenemos reunión virtual el día martes a las 20 horas. Usted puede mandarnos un mensaje de texto al 15 54 13 09 99 o puede mandarnos un mensaje por la última trompeta, filial del Rey del Pino, para que pueda usted acceder a las reuniones virtuales. Así que agradecemos al Señor, amados. Ahí a mis espaldas se está pasando el video de la invitación para las reuniones virtuales los días martes a las 20 horas. Así que agradecemos al Señor por todo esto, amados. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por la noche de descanso, porque tú nos has guardado y nos has protegido. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en este día, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo. Hablando, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Hebreo significa uno que pasa por en medio, ¿no? Y tiene relación con que nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra del Señor. Y nosotros pasamos por en medio de este mundo, pero sin contaminarnos con las cosas de este mundo, ¿no? Y entonces yo quería compartir con ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Los hebreos son hermanos que ellos conocieron la gracia de Dios, pero se volvieron atrás. Se volvieron, y por la interpretación se da a entender de que por causa del lenguaje que usa el escritor de los hebreos, se interpreta que lo escribió el apóstol Pablo también. Y bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor le dice a los hebreos y nos dice a nosotros también. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjese, qué terrible, ¿no? Parece terrible lo que estamos leyendo. Pero vamos a leer un poquito más arriba para poder entender. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 3. Fíjese lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 7, podríamos leer en adelante. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice el Señor. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuál obra vieron en los hijos de Israel durante 40 años? La gracia de Dios manifestándose a su pueblo. Ellos conocieron la gracia de Dios, aunque no lo conocieron así como gracia, digamos, no expresado en la palabra gracia, pero la gracia de Dios los israelitas conocieron.
¿Por qué decimos que los israelitas conocieron la gracia de Dios? Y nosotros hemos visto, Dios le dio la columna de nube durante el día para que el calor no los agobie, le dio la columna de fuego para que tuvieran luz y tuvieran calor en el frío intenso de la noche, y le dio el maná, le dio el agua de la roca. Fíjese si Dios no había manifestado su gracia para con los israelitas, fíjese, pero ellos no vieron la gracia de Dios, no la pudieron ver, ¿no? Dice acá la palabra de Dios, por la dureza del corazón. ¿Y cuál es la dureza del corazón? La incredulidad. La incredulidad. ¿Y por qué causa ellos tuvieron incredulidad? Porque su propia carne, al haber ellos no tenido un nuevo nacimiento, su propia carne les llevó a ellos, como nosotros hemos leído muchas veces, a querer agradar a Dios por medio de obras, a querer agradar a Dios por medio de las obras. Fíjese, qué terrible, hermano, qué terrible esto que pasó con los hebreos. Pero como dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, dice, estas cosas les acontecieron a ellos y están escritas como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Fíjese. Y entonces dice, si oyeres hoy su voz, dice, si oyeres hoy la voz del Señor. ¿Y cuándo oímos la voz del Señor? Cuando oímos su palabra. ¿No? Cuando oímos su palabra. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, dice, no endurezcáis vuestros corazones. No permita que la duda, que la carne, que las concupiscencias de la carne le lleven a endurecer su corazón para con Dios. ¿No? ¿Y cómo endurecemos el corazón para con Dios? No creyendo, no recibiendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que nosotros somos salvos por gracia. Gloria a Dios. ¿No? Que nosotros somos salvos por la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Fíjese. Y ellos habían conocido la gracia de Dios, aunque le vuelvo a repetir, no expresada en esa palabra, gracia, pero habían conocido la gracia de Dios. ¿No? Porque dice que Dios los sacó con brazo fuerte y mano poderosa de Egipto, y les hizo cruzar el mar rojo, los guardó por años, los guardó en el desierto, les cubrió del calor intenso del desierto, les cubrió del frío intenso de la noche en el desierto, les dio de comer, no permitió que su vestido se desgaste. Usted fíjese, el vestido del israelita no se desgastó mientras ellos caminaron en el desierto, su calzado no se desgastó. ¿Y quién cree que usted que produjo eso? El Señor lo produjo. El Señor produjo eso. ¿Vio? Y entonces dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora no está hablando a nosotros. Si nosotros oímos hoy la voz del Señor, ¿vio? Aquello que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Vio? Muchos hemos sido trasladados del rigor de la ley al amor de la gracia. ¿Vio? Y entonces la palabra dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Vio? ¿Y cómo nos habla el Señor? El Señor nos habla con amor. ¿No? Nos habla con gracia. Fíjese. No hay palabra de juicio en la boca del Señor para sus hijos, ¿no? Sino que hay palabras de gracia. Fíjese, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Por qué vino eso? Por la provocación. ¿Cómo le provocaron al Señor? No creyendo su palabra, no creyéndole. ¿Vio? La incredulidad le provocó al Señor, la incredulidad de ellos. ¿Vio? ¿Cuándo ellos le manifestaron su incredulidad? Cuando ellos dijeron al Señor, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. ¿Vio? Y entonces le manifestaron que había incredulidad en su corazón. Fíjese, todo lo que el Señor diga nosotros vamos a hacer. Pero el Señor no quería eso. El Señor quería guiarlos a ellos, guiarlos por el desierto, llevarlos sobre sus alas. ¿Vio? Cobijarlo, dice, como la gallina cobija a sus polluelos, dice, debajo de sus alas. Así quería hacerlo. ¿Vio? Pero ellos se volvieron. ¿Vio? Que no nos acontezca a nosotros, dice la palabra del Señor, semejante ejemplo de desobediencia. ¿Vio? Y entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjese, el pueblo de Israel vio sus obras 40 años. 40 años el Señor no permitió que
que ellos tuvieran frío, que ellos tuvieran calor, que ellos murieran de sed. ¿Vio? Cuando tenían hambre y se cansaron del maná, y pidieron al Señor carne, dice que le dio carne hasta que se saciaran. Fíjese la gracia del Señor. Alabado sea su nombre. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, y vieron mis obras, 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, si siempre andan vagando en su corazón, fíjese, en su corazón. Y alguien que anda vagando es alguien que no tiene un rumbo fijo, ¿no? Va de un lado a otro. Es como dice Pablo ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Fíjese, ¿cuál es la conducta de alguien que anda vagando? ¿La conducta de quién? Y no es la conducta de un hombre, es la conducta de un niño. Fíjese, ¿por qué? ¿Dónde está su fundamento, hermano, en la escuela para decir que es la conducta de un niño? En Efesios capítulo 4, versículo 13, versículo 14. Le voy a dar a mi esposa que salude en esta mañana y vamos a leer ahí en el Efesios capítulo 4, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. 4. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Estoy acá de este costado porque está la estufa en el medio. Gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos da, ¿no? Qué hermosa su palabra, ¿no? Gracias al Señor por esta gracia maravillosa, ¿no? Amén. Cuando estábamos bajo la ley no entendíamos todas estas cosas y nuestros esfuerzos eran insuficientes en todo lo que hacíamos. Amén. Pero ahora vino esta gracia maravillosa, abrió los ojos de nuestro entendimiento y ahora dejamos que toda la responsabilidad la tenga el Señor, ¿no? Y Él nos va llevando de victoria en victoria, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dijimos Efesios 4, 14. Fíjese, hermano. Fíjese. ¿Cuál es la conducta de quién es? De aquella que anda errando, de aquel que anda errando de un lado para el otro. Esa no es la conducta de un hombre espiritual. Amén. Un hombre espiritual sabe de dónde salió y sabe hacia dónde va. Y sabe que alguien le va a guiar. Y ese que le va a guiar es Dios. Es Dios. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese, qué maravilloso, hermano. Fíjese qué hermoso, ¿no? Sí. Y acá también, como habías leído vos el lunes pasado o el viernes, sí. En Hebreos 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, Fíjese. No con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Fíjese. Gracias, Señor. Y entonces la palabra nos dice aquí, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo hay dureza en el corazón? Cuando hay incredulidad. Cuando hay incredulidad hay dureza en el corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Gracias, Señor. Me probaron, me probaron. Le probaron al Señor. Sí, el Señor dijo, probadme, dice. Probadme, dijo. Y ellos le probaron. Y vieron sus obras. Vieron que el Señor era bueno. Vieron que el Señor era bueno. Y entonces dice, me probaron. Y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro. Andar vagando en el corazón, ¿vio? No afirmar el corazón con la gracia, sino que hoy tener un pensamiento, mañana tener otro. Hoy creer una cosa y mañana creer otra, ¿vio? Fíjese. Entonces dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Fíjese. Y entonces dice, juré en mi ira de que no entrarán en el reposo. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Vio? Y entonces dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿No? Para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿dónde me lleva la incredulidad? Apartarse de Dios.
a poner otro camino. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los diferentes caminos que el hombre se traza? Pero Dios traza un único camino. Dios traza un único camino. Y entonces dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándonos unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que produce la dureza? El engaño del pecado. Endurece el corazón, quita la sensibilidad del corazón para con Dios. Y entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Y otra vez volvemos al principio, nuestra confianza del principio. ¿Y cuál era nuestra confianza del principio? Que nosotros creíamos a todo lo que Dios nos decía. Y ahí estaba nuestra seguridad, y ahí estaba nuestra fe, creyendo firmemente lo que Dios decía de nosotros. ¿Dónde dice? En la palabra. Y entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Fíjese, participantes de su cuerpo. ¿Cómo dice? Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz. Y entonces el Señor nos lleva a nosotros a considerar lo que Él nos dice. ¿Dónde? En la palabra, hermano. En la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de su gracia. Dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ellos le provocaron al Señor. Le provocaron. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjese. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjese la retribución de aquellos que no creyeron. De aquellos que le tentaron al Señor. Cayeron en el desierto. No entraron en la tierra prometida. No alcanzaron la herencia. Y a quienes Dios juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que... Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que le desobedecieron, que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar, dice, ¿a causa de qué? A causa de su incredulidad. A causa de que no le creyeron al Señor. Entonces dice ahora la palabra en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ni cómo podemos no alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros. Cuando no creemos, no solamente cuando no creemos, sino cuando no nos mantenemos firmes en lo que hemos creído. Fíjese, entonces si no nos mantenemos firmes, entonces pasa lo que leímos ahí en el capítulo 4, versículo 14 del libro de Efesios. ¿Qué decía ahí en el capítulo 4, versículo 14 de Efesios? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Si no hay firmeza, entonces uno puede ser llevado de un lado para el otro. Hoy viene una enseñanza y vamos hacia allá. Y después viene otra enseñanza y vamos todos para allá. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, pero tú persistes en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjese, persiste en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste. ¿Cómo se persuadió? Porque vio el resultado de aquello que recibió, lo vio en su vida. Vio la transformación de vida en él. La vio en el apóstol Pablo, aquel que le instruía, pero también la vio en él. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso, como leía mi esposa, ahí en Timoteo leíste nomás, que dice, buena cosa es al firmar el corazón. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9, ¿lo podría leerlo? Fíjese, buena cosa. Gloria a Dios. Buena cosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué nos pide, por decirlo de alguna manera, el Señor a nosotros? Que afirmemos nuestro corazón. ¿Dónde? En la gracia. En la gracia. ¿Por qué en la gracia? Porque como dice Hechos 20:32, la gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. ¿Sí, amor? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjese, nunca aprovecharon, nunca aprovecharon. Y si tal vez ocuparon toda su vida. Y dedicaron su vida a esas enseñanzas, a esas doctrinas erróneas. O parte de su vida, ¿no? O parte de su Como vida. yo, de 10 años. Sí, pero no aprovecharon, dice. Pero como en el caso de mi esposa, gracias al Señor que vino la gracia. Gloria a Dios, gracias. Vino la Señor gracia. Jesús. Pero hay casos donde hay hermanos que mueren en esas doctrinas diversas y extrañas. ¿Vio? Y que no agradan al Señor. No agradan al Señor. Y eso no sé si tiene relación, pero el Señor me trae, ¿no? Dice que cuando los hijos de Aarón se embriagaron, dice, fueron a presentar incienso delante de Dios, pero trajeron fuego extraño delante de Dios. Introdujeron algo, ¿vio? Que no era lo que Dios había establecido, ¿vio? Y a causa de eso, dice que estos dos hombres murieron. Fíjese. Ahora dice la palabra de Dios, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, dice, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, dice, ¿por qué no les aprovechó? Y ahí dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Vio? El Señor le dijo que eran su pueblo. ¿Vio? El Señor le dijo que los iba a sostener, los iba a sacar con brazo fuerte y mano poderosa. El Señor le dijo que los iba a guiar por el desierto, pero llegaron a un punto donde ellos dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Nosotros queremos ser igual que los otros pueblos, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Pero eso no quería Dios, pero ellos lo querían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los llevó al monte Sinaí y le dio la ley. Señor Jesús. Fíjese, la ley, ¿no? Le dio la ley. ¿Era esa la voluntad de Dios? No era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos conozcan su gracia. Pero ellos querían, al no haber tenido un nuevo nacimiento, entonces ellos querían alcanzar el favor de Dios por medio de su esfuerzo. ¿Vio? No tuvieron un nuevo nacimiento. Entonces dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y Dios los llevó al monte Sinaí. ¿Para qué los llevó ahí? Para que ellos conocieran su naturaleza. La naturaleza de ellos y la naturaleza de Dios. Porque ¿qué expresaba la ley? El carácter de Dios. Pero ¿qué reflejaba en el hombre? La naturaleza caída del hombre. Fíjese. Y terrible eso. Por eso dice, temamos pues no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Queriendo poner su forma, ¿vio? Queriendo poner su mandamiento, queriendo poner... No es esa la manera. Dios estableció una manera. Y es por gracia. ¿Vio? Y es por fe. ¿Vio? Y es por medio de su vida, es por medio del Espíritu Santo. Si no es de esa manera, entonces no va a poder entrar de otra manera. ¿Vio? Por eso le digo, no es una palabra para que usted se atemorice, sino para que consideremos. ¿Vio que leíamos? Dice, parado por los caminos. Preguntá por las sendas antiguas. Mirá cuál haya sido el buen camino, dice, y andá por él, dice. Cuando dice, mira, nos está llevando a considerar si los caminos que nosotros por los cuales venimos son los que Dios determinó, o si el camino, acuérdense que nosotros hablamos que había un único camino, si nosotros estamos andando por él. ¿Vio? Y entonces dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Esto nos trae esperanza. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, gracias Señor. No es para atemorizarnos, hermano. ¿Vio? Nada todavía en esta vida es para atemorizarnos. ¿Vio? ¿Cuándo va a venir el temor? No el temor, sino el sufrimiento en el sentido de haber fracasado. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y al haberse no producido la transformación en nosotros, entonces no haber alcanzado aquello para lo cual nosotros estamos esperanzados. Pero mientras estamos en este mundo tenemos la esperanza de ser transformados todavía a su imagen. Por eso viene la palabra antes, ¿vio? Para que nosotros nos miremos. ¿Vio que dice Santiago ahí? Dice que nosotros miramos en el espejo, dice. En el espejo, que es la palabra, creo que es en el 1:20, por ahí.
Amén. Porque si alguno, dice en el 22, 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, bueno, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjese, en el 25 está. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad. Fíjese, y a libertad fuimos llamados, dice el Señor, en el libro de Gálatas. Pero no para vivir conforme a la carne. ¿Vio? A esa libertad fuimos llamados. Fíjese. Y entonces acá la palabra, volviendo al libro de Hebreo, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo puede ser? Pero si estos hermanos habían conocido la gracia, pero se volvieron los hermanos de la gracia, se volvieron a las obras de la ley, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué se volvieron? Porque no lo oyeron con fe. ¿Vio? Ahora, pero si la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, claro, pero ellos no le recibieron. No lo recibieron. ¿Por qué? Porque todavía estaban en una humanidad que quería alcanzar el favor por medio de sus obras. ¿Vio? Por eso antiguamente cuando decían parados en los caminos, ellos dijeron no andaremos. No andaremos, fíjese. Pero eso, hermanos amados, nos pasó a todos. Nos pasó a todos. Por eso todos nosotros tuvimos que detenernos. En algún momento de nuestra vida tuvimos que detenernos. Cuando nos detuvimos, tuvimos que considerar, este es el camino por el que el Señor nos marcó andar. ¿Vio? Y ahí el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos ver. Dice, pero lo que hemos creído, dice, en el versículo 3, fíjese qué maravilloso, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi día no entrarán en mi reposo, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjese que ellos abundaban en muchas obras, pero el Señor dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque no fue acompañado con fe. No fue acompañado con fe. Ellos querían entrar en el reposo de Dios, ellos querían alcanzar las promesas de Dios por medio de sus obras. Pero Dios los amó de pura gracia, les manifestó su gracia. 40 años, dice. 40 años le manifestó su gracia. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, juré mi día no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿vio? Falta que algunos entren en él. ¿Quiénes? Aquellos que el Señor traiga el conocimiento de esta gracia y le alumbre los ojos de ese entendimiento para que ellos puedan entender que todo es por gracia, no es por obras, ¿vio? No es por medio de la ley, sino es por medio de la misericordia y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque ¿cómo alcanzamos nosotros nuestra salvación y nuestra vida eterna? Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. No por medio de haber mantenido una conducta o de haber obrado o de haber hecho algo para ganar el favor de Dios. ¿Vio? Y entonces Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, por la causa de no haber creído. Pero gracias al Señor que nosotros hemos creído. Gracias al Señor que nosotros hemos inclinado el oído a esta gracia maravillosa y hemos creído. ¿Vio? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros hemos creído, ¿somos más que ellos? No, no somos más que ellos. Porque así como Dios manifestó su amor y su misericordia para con nosotros y nosotros inclinamos el oído y hemos creído, así también ellos se pueden volver. Fíjese, ellos se pueden volver del lugar donde están. Hablando de aquellos hermanos que no conocen esta gracia. Por eso la gracia no nos hace superiores a ellos en el sentido de que nos coloca por encima de ellos, ¿vio? Para aplastar a los hermanos.
sino que nos pone por debajo de ellos, Amén. como siervos, para que Dios, a través de nosotros, los pueda traer a su gracia y a su misericordia. ¿No? La gracia nos pone en un lugar alto en cuanto a nuestra posición en Cristo, pero en cuanto a los hermanos nos pone por debajo de ellos, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos servidores, ¿no? Servidores de nuestros hermanos, ¿no? ¿En qué sentido somos servidores? Dando Dios a conocer a través de nuestras vidas, de nuestro vaso de barro, su gracia, para que los ojos de su entendimiento fuesen alumbrados, así como fueron los hermanos que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Fíjese la vida de los hermanos que estuvieron antes que nosotros. Ellos rindieron su vida al Señor para que a través de ello el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que nosotros estábamos en el mismo lugar y en la misma situación que están los hermanos hoy. Fíjese que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor pueda llevar a cabo su propósito con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y así era con el apóstol Pablo, por eso dice en Filipenses 4:9, ¿no? Lo que recibiste, oíste y viste, esto hacer. No, él era un ejemplo para aquellos que no solamente la palabra hablada, sino que era una realidad en su vida práctica, ¿no? Amén. Por eso dice también en Filipenses 2:12, 2:13, ¿no? Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor, dice. Porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. No todo es producido por Él. Gloria a Dios. No hay ahí nuestra mano, sí. ¿No? Porque desastre hacemos. Sí. Cuando ponemos nuestra mano hacemos desastre. Sí. Pero cuando es Dios, es maravillosa la obra de Dios, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén, que Dios no necesita nuestra ayuda. Él no necesita, para hacer su obra, Él no necesita nuestra ayuda. Amén, Señor Jesús. Él lo que necesita de nosotros es nuestra disposición, Amén. No nuestra ayuda. Sí, Señor. Él va a hacer su obra con nosotros o con otros, pero mejor que la haga con nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer con nosotros? En tanto y en cuanto nosotros dispongamos todo nuestro ser para que Él pueda hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y aquí dice otra vez, dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ¿quiénes? Aquellos que no lo conocen. Digo que todavía están trabajados y cargados, como dijo el Señor allá en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y nosotros siempre eso lo asociamos a los pecadores, a las personas, que están en el mundo. Pero hay hermanos que están trabajados y cargados, tratando de ganar, algo que el Señor ya le dio, que es su salvación. De ganarla o de conservarla. Los hermanos dicen, si yo no me permanezco fiel hasta el fin, yo voy a perder mi salvación. Señor Jesús. Ellos dicen, sí, el Señor me salvó por su gracia, pero si yo no permanezco fiel hasta el fin, la voy a perder. Y la palabra del Señor nos enseña así, hermano. Gracias, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén. No enseña así. Amén. No enseña así. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primeramente se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, fíjese, por causa de no haber creído. No haber creído. ¿Cuándo nosotros no creemos? Cuando nosotros decimos que al sacrificio de Cristo le falta algo para que nosotros podamos permanecer fieles hasta el fin. Y ahí estamos mezclándolo todo. ¿no? Ahí estamos mezclándolo todo. El Señor Jesucristo hizo una obra perfecta. ¿no? Perfecta. Por eso dice en el mismo libro de Hebreos que es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que no hay más nada para hacer. No hay más nada para hacer. Él hizo todo lo que había que hacerse. ¿Y qué demanda el Señor de nosotros? Que permanezcamos firmes en lo que hemos creído. Eso es lo único que el Señor demanda de nosotros. Que rindamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la transformación de vida. Para que permanezcamos, como dice ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, no quiero citarlo porque voy a mezclar los versículos y se va a interpretar mal, hermano, lo que quiero decir. En el libro de Tesalonicenses, en 5:23, el primero. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se va a santificar? Por la palabra de su gracia. El 24, fiel el que es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Él lo hará. Gloria a Dios. ¿No? Nada es nuestro, todo es de Él. Todo es de Él, todo lo hace el Señor. Porque si nosotros hiciéramos algo, hermano, entonces dijo el apóstol Pablo, tendríamos de qué gloriarnos para con Dios. Pero no tenemos de qué gloriarnos para con Dios. Porque Él lo hizo todo. Amén, gloria a Él Dios. lo hizo todo. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará. Veo que la va a perfeccionar Él. Amén, Nosotros no. Nosotros no vamos a perfeccionar nada. Nosotros no podemos perfeccionar la obra que Dios está haciendo en nosotros. La perfecciona Él. Gloria a Dios. Sí. Acá lo que vos decías, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte, no? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese Gracias, qué Señor maravilloso, Jesús. qué maravilloso. Y otra vez determina un día, dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, fíjese, usted, hermano amado, ¿entró en el reposo del Señor? ¿Cuándo entramos en el reposo del Señor? Cuando creemos que Jesucristo ya lo hizo todo. Gloria a Dios. Que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta. Y que nosotros nada tenemos que agregarle a esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Nada tenemos que agregarle, sino que nos tenemos que mantener firmes en lo que hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Que Cristo murió, dice. Como leía nuestra hermana Ramona hoy y como compartía el pastor ayer ahí en el 1 Corintios capítulo 15, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Además, hermanos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, dice, por el cual también, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, esa es la obra perfecta que Cristo hizo en favor de nosotros, en favor suyo, hermano. Por eso dice acá la palabra del Señor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿No está cansado de trabajar por su salvación? ¿No está cansado de tratar de ganar su salvación? O de tratar de conservar. O de tratar de conservarla. Es importante eso, Sí. ¿no? Poder decirlo, porque antes yo creía que tenía que cuidar mi salvación para no perderla. Amén. Y era un trabajo tan agobiante, tan Sí. pesado, no podía disfrutar de esta gracia. Claro. Porque no la conocía, porque no la Amén. entendía. Y ahora que el Señor abrió los ojos a nuestro entendimiento, hay un descanso, un reposo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Fíjese, Señor. fíjese Podemos dónde. disfrutar de esta gracia, porque para eso nos llama el Señor a su Amén. gracia, para que la podamos disfrutar. Si vamos a estar de la misma manera que estábamos antes de conocer al Señor, entonces nos quedamos allá. Claro. Pero hay una diferencia muy grande, abismal, Amén. decía el pastor Amén. Leo, ¿no? Amén. El descanso, el reposo, ¿no? La confianza, la seguridad que podemos tener en esta gracia. Amén, gloria a Dios. Dice, porque el que ha entrado es en su reposo. ¿Usted entró, hermano? ¿Usted ha creído que Jesucristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es una obra consumada? Si usted lo creyó en su corazón y permanece firme en esa fe, entonces usted entró en el reposo. Usted entró en el reposo. ¿Vio? Porque como decía mi esposa, antes de que nosotros conociéramos esta gracia, ¿cómo estaba nuestro corazón? Nuestro corazón estaba cargado, estaba angustiado. Si yo hago esto, si yo pienso esto, si yo hablo esto, entonces puedo perder mi salvación. Dios se puede enojar conmigo, Dios me puede mandar al infierno. Dios me puede condenar, Dios puede mandar una enfermedad y me puedo morir antes de tiempo. Pero dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, ¿vio? El que ha entrado,
Alabado sea el nombre del Señor. Ha reposado, dice, de sus obras como Dios de las suyas. Señor Jesús. Ha reposado de sus obras. Gracias, Señor. No está cansado de trabajar arduamente. ¿Vio? Y llegar a un punto donde dice, donde usted mismo dice, nosotros se lo decimos porque esa experiencia la tuvimos nosotros. Donde usted mismo dice, al final nada alcanza. Sí. ¿No? Nada alcanza. Siempre hay algo más. Siempre uno tiene que hacer algo más. Pero cuando nosotros entendemos que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente, que satisfizo el corazón del Padre, vio que esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, entonces hay un descanso en nosotros. Hay un descanso. ¿Vio? Por eso fíjese cómo empezaba el capítulo 4. Dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún en promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero fíjese cómo termina. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. ¿Y cómo entramos? Por medio de la fe, creyendo que Cristo obró la salvación, la vida eterna, la justificación, la redención para nosotros. Usted, hermano, que va detrás de estas cosas. Usted que es un hijo de Dios, pero va detrás de estas cosas. Déjennos decirle juntamente con mi esposa, que el Señor Jesucristo ya la sobró en la cruz del Calvario. Amén, para usted. Y que usted la alcanzó cuando usted creyó. Pero yo no sabía, hermano. Bueno, ahora el Señor está abriendo los ojos de su entendimiento para que usted lo pueda ver. Gloria a Dios. El que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como el Señor de la suya. Estamos escuchando esta palabra, vamos a apropiarnos por la fe de esta palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy en día se está escuchando mucho otra falsa enseñanza, como decía ahí en el capítulo 4, versículo 14 que leímos, ¿no? Otra falsa enseñanza, otra estratagema de hombres, otra artimaña del enemigo. Usted es salvo por la fe, pero para mantener su salvación usted tiene que hacer esto. Para mantener su salvación, no. Usted es salvo por medio de la fe. Y la salvación nadie se la puede quitar. Amén, gloria a Dios. Nadie. Porque esa salvación no costó las obras humanas que nosotros hubiéramos hecho. Sí. Esa salvación costó la obra redentora de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Derramó su sangre. Amén. Hasta la última gota. Hasta la última gota. Gloria a Dios. Borró nuestros pecados. Limpió nuestras conciencias. ¿Qué obra que nosotros hubiéramos hecho hubiera limpiado nuestras conciencias? Si dice la palabra de Dios que cuando los israelitas, aún tratando, dice, de satisfacer las demandas de la ley, su conciencia, su débil conciencia, les acusaba. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. La sangre del cordero que se ofrecía en expiación por el pecado del pueblo, ¿vio? Cubría el pecado, pero aún su conciencia le seguía acusando. Su conciencia le acusaba. Pero la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que podamos servir a Dios vivo. Y hoy cuando nosotros vamos a servir a Dios, no está delante de nosotros, ¿vio? El pecado que, ¿te acordás del pecado que vos cometiste allá? No, el Señor limpió nuestras conciencias de obras muertas, dice, para que nosotros sirvamos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, ¿y vas a leer? Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, gracias Señor Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios. Fíjese. Qué hermoso. Y la sangre de Cristo se ofreció una sola vez. Amén, gloria a Dios. Una sola vez. Amén. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Una sola vez. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces dice, porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Quiénes? Los que todavía no han entrado. ¿Y cómo procuramos entrar? Creyendo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para entrar. Lo que hemos creído, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta para nuestra salvación, hemos entrado en el reposo. Gloria a Dios. Hemos entrado en ese reposo, dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿vio? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Fíjese hasta dónde va la palabra. Las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese. Antes tenemos, por tanto dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Amén. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, ¿no? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Gracias, Fíjese, Jesús. la gracia proveedora, Dios, la gracia salvadora, la gracia que nos hizo a nosotros hijos de Dios, que limpió nuestras conciencias, hermano amado. ¿No? Ahora no tenemos temor de acercarnos a Dios. ¿No? Cuando el pueblo de Israel se acercó a Moisés y Dios le hablaba a Moisés, le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, dice, para que no muramos. Pero ahora nosotros pues, nos podemos acercar confiadamente y podemos oír la voz de Dios. ¿Cuándo oímos la voz de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Gracias, cuando Jesús. escuchamos a aquellos que nos instruyen, a aquellos que Dios constituyó. Escuchamos la voz de Dios hablando en nuestras vidas para nuestra transformación. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga sus vidas. No sé si querías agregar algo, amor. Hermosa la palabra. Apropiémonos de esta palabra por la fe. Amén. Apropiémonos, es nuestra. Amén. Gloria al a Señor, Dios. porque el Señor lo obró para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Saludamos a todos los hermanos. Hermano Ezequiel que nos está viendo, a hermana María del Mirador, hermano Alejandro, al pastor y a mi mamá que también nos estuvo viendo. Que el Señor les bendiga, hermano. Que lo que nosotros no hemos podido hacerle entender, que el Espíritu Santo le haga entender. Él vino para eso, Él vino para quitar el velo y para hacernos entender las maravillas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, y nos vamos a estar despidiendo hasta el día viernes a las 13 horas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has introducido en tu reposo. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, podemos acercarnos confiadamente, Señor amado. Gracias, Señor, porque ahora podemos descansar. Tenemos una conciencia de reposo, Señor. Y tú, Señor, nos has salvado por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendice a los hermanos, Señor, para que ellos puedan gozarse, Señor, en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.